y radio. Como yo les comentaba, un fundamento, ¿no? Para ir trabajando, para ir manejando el tema radiofónico y también para entender, digamos, este proceso de comunicación, el sonido se convierte en el componente más importante, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque eh, si conocemos las características, los componentes y lo que implica, digamos, el sonido, nos va a ayudar mucho a entender fundamentalmente la importancia de la comunicación radiofónica como aquel elemento, o mejor dicho, como el espacio, el escenario, donde el sonido se va a convertir en la esencia de nuestro trabajo, ¿ya? Entonces, yo quiero comenzar este proceso con el entendimiento de lo que es el sonido. No solamente, digamos, como un concepto y también no como un repaso de, me imagino que en sexto de secundaria ya han visto en física el fenómeno del sonido, espero, ¿no? Pero no desde de un ámbito exclusivamente del instrumento, ¿no? O sea, es decir, desde una perspectiva instrumental, sino fundamentalmente vamos a ver al sonido como un recurso, ¿no es cierto?, que me hace sentir, ¿ya? Y a partir de eso también vamos a considerar una comunicación radiofónica que va a utilizar el recurso más importante que es el sonido. Muchos creen y muchas también creen que el lugar más importante de una radio es la dirección, ¿no? O es el área de prensa. Pero el sentido o la construcción, digamos, de la acción comunicativa se da en lo que es la producción, ¿no? Donde es el lugar donde manejamos los sonidos. Y en este trayecto nosotros vamos a ver que dentro de nuestros hogares, con la computadora, con el celular, está al alcance también el hecho de poder manejar el sonido, ¿ya? El hecho de solamente darle mayor volumen, de darle un cierto fragmento, ¿no es cierto?, a mi producto, ya es una elaboración de un mensaje, ¿no?, con una cierta tendencia. Entonces, eso lo vamos a ir trabajando también nosotros en casa. Entonces, voy a compartir mi pantalla para compartir la clase de hoy, ¿ya? Se ve, ¿no? Esto está re lento. Gracias, pero creo que se me ha... Ahí. Mi señal creo que no es de las mejores. Y bueno, entonces volvamos a la presentación. Y lo que les decía, ¿no? Vamos a hablar del sonido como un elemento fundamental para trabajar lo que es la comunicación radiofónica, ¿no? Como un fundamento. ¿Quién me puede decir en sus palabras qué será el sonido? ¿Qué entienden qué es el sonido? No se peleen por participar. No hay chocolates.
aunque sea jueves de compadres. ¿Quién se anima? ¿Qué será el sonido? Licenciado, Valen los buenas chanchullos. noches. Daniela, ¿cómo estás? Buenas noches. Adelante, por favor. ¿Cómo está, Lick? Buenas noches. El sonido se puede definir algo como, tal vez se puede ser una sensación percibida por uno de los sentidos. Es producida en el oído por un conjunto, ¿no? De sensaciones, si podría decirlo, que se propagan, ¿no? En el aire, licenciado. Ya, muchas gracias, Daneley. Hay un elemento que me gusta, ¿no? O sea, sensaciones, ¿no? Que está articulado, fíjense que eso lo vamos a ver la próxima semana, con terminaciones nerviosas, ¿no? Y el cerebro. Entonces, sí, transmite sensaciones. Pero, ¿por qué sentido principalmente, Daneley? Por el sentido del oído, licenciado. Exactamente, no es cualquier sentido, ¿no ve? Entonces, eso está bien claro. Por eso, igual vamos a ver por qué razón tenemos que cuidar el oído, nuestro sentido del oído. ¿Alguien más que me quiera contar qué es el sonido? Vale, chanchullo. 1001, 1002. ¿Qué será? Licenciado, buenas noches. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Adelante, por favor. Eh, por sonido, yo entiendo que se refiere a ondas vibratorias que se propagan por el espacio hasta ser percibidas por el oído humano. Ya, exactamente. Gracias, Carlos. ¿Está bien? Entonces, de eso se trata el sonido, ¿no? Algo muy importante que hay que rescatar de lo que Daneley y Carlos decían es primero la vibración y luego el ámbito de las sensaciones, ¿no? Entonces, aquí tienen en su pantalla el concepto básico por el cual nosotros tendríamos que entender sobre el sonido, ¿no? Básicamente, ¿no? Es cómo estas ondas se van a ir propagando, ¿no? Ahora, fíjense, pueden ser audibles o no, por eso, perdón, son ondas mecánicas, ¿no es cierto? Y se generan a través de un fluido, ¿no? En este caso, ese soporte va a ser el aire y va a generar un movimiento vibratorio de un cuerpo, ¿no? Y entonces este gráfico muestra el fenómeno de estas vibraciones, ¿no es cierto? Que necesitan un soporte, ¿ya? No sé si, por ejemplo, estos días ustedes se han dado cuenta, cuando hay un trueno, ¿qué pasa? ¿Qué fenómeno existe? Cuando hemos visto los truenos, ¿quién me puede contar qué fenómeno existe? Una proyección de sonido, si se podría decir, licenciado. ¿Ya? Pero el trueno nos avisa primero el relámpago, primero la luz o el sonido. Primero la luz, dicen, después yo creo que es el sonido porque tarda de 1 a 10 segundos, depende al lugar donde te encuentres. Exactamente, ¿no? Ese es un fenómeno físico, ¿no? Que tiene que ver con lo eléctrico magnético y en este caso el sonido que requiere, o sea, ¿por qué no llega el sonido igual que la luz? Porque el sonido necesita un soporte, ¿ya? Para que esas vibraciones que van a llegar a nuestros oídos, ¿no es cierto? Eh, codifiquen una señal, entonces necesitamos de el aire. Por lo tanto, si no hay aire, no hay sonido, ¿ya? Entonces, ese es un elemento muy importante, ¿no? Para la propagación del sonido. Algo, Licenciado, sí, adelante. disculpe, ¿nos va a pasar estas diapositivas que está presentando? Sí, sí, sí. Al final de Ya, la clase las van a tener perfecto, licenciado. Muchas gracias. conjuntamente con la del día martes, que les debo. No se preocupen. Muchas gracias.
No tienes por qué. Entonces, este medio elástico, ¿no es cierto? Puede ser el aire, es fundamentalmente el aire en este caso, ¿no? Para que el sonido se convierta en una vibración y pueda ser percibida, en este caso, por nosotros, ¿ya? Entonces, como fenómeno físico, imagínense la cantidad de sonidos que pueden generarse a partir de estas vibraciones, ¿no? Por lo tanto, van a haber sonidos que los vamos a poder escuchar, pero otros no. ¿Por qué razón? Por la frecuencia, igual vamos a entender qué es una frecuencia, por la frecuencia que generan, ¿no? Si hacemos una diferencia, por ejemplo, ¿no? Hay algunos animales, los más cercanos a nosotros son los gatos y los perros, ¿no es cierto? Yo creo que una gran parte de ustedes tienen sus mascotas. Entonces ellos tienen una percepción, ¿no? Casi inmediata del entorno, ¿no? No solamente a partir del oído, ¿no? Sino de otros recursos que ellos también tienen para percibir, ¿no? Justamente algunos sonidos que nosotros no lo podemos hacer. Entonces, ese es un reconocimiento importante. Y ustedes dirán, o sea, son elementos, parecen obvios, esenciales, pero que van a repercutir en nuestras producciones, ¿no? O sea, nosotros tenemos que generar sonidos fundamentalmente, entonces, que tenemos que escucharlos, ¿no? Y que no tienen que pasar desapercibidos. Un elemento fundamental, por ejemplo, que nosotros tenemos que trabajar en esta línea es, por lo tanto, nuestra voz, que se convierte en el recurso, ¿no? Primordial para trabajar en la radio, trabajar en una producción sonora, para producir cuñas, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, es bueno que a lo largo de este proceso nosotros podamos trabajar nuestra voz y también nuestro oído, ¿no? Que como vamos a ver, está articulado, ¿ya? Entonces, el sonido en ese trayecto puede sufrir modificaciones, ¿no? Es decir, que yo puedo, en ese proceso de propagación, puedo colocar ciertos filtros para modificar y cambiar, digamos, cómo se pueden escuchar, ¿no? Entonces, básicamente estamos hablando de ondas, ¿no? Que no pueden propagarse en el vacío, van a requerir de un soporte, ¿ya? Y este concepto quiero que ustedes lo entiendan bien porque va a ser también en el que se va a basar, ¿no? O en el que se basó toda la preocupación por romper el tiempo y el espacio, ¿no? Quienes han desarrollado la radio, digamos, técnica y tecnológicamente, han empezado a estudiar el sonido y decían, ¿cómo podemos romper el tiempo y el espacio? ¿Cómo podemos hacer que esta señal, que mi voz trascienda la distancia, ¿no? Entonces ahí apareció primero lo alámbrico, ¿no? Y después lo inalámbrico, digamos, pensando ya en las ondas electromagnéticas, ¿ya? Ahora, yo les hablaba del colegio porque me imagino que han debido llevar música, han debido llevar física, y en esas materias, ¿no? Lo que uno hacía era repasar estos contenidos, que son muy importantes tenerlos claros, ¿no? La acústica va a ser el espacio que va a estudiar al sonido, ¿no es cierto? Y viene a ser una rama de la física y de la ingeniería, ¿no? Por eso la física es importante para, por ejemplo, medir la frecuencia, para ver la amplitud, la onda, ¿no? El espectro magnético, el tiempo, ¿no? Que son elementos importantes para entender el tema del sonido y también de la radio. Y
el ámbito de la ingeniería es otro espacio que a ustedes les puede interesar también a futuro, ¿no? Hay la ingeniería de sonido, por ejemplo, que es una especialidad que se ha desarrollado en Chile y en Argentina, y ha dado muchos frutos en el ámbito publicitario, en el ámbito del marketing y en el ámbito de la producción sonora, en toda su variedad, para medios, para el ámbito artístico, ¿no es cierto? Y también para el ámbito de la, ¿cómo se llama? De la creación sonora, ¿no? Que también en México, en el Ecuador, hay especialidades en creación sonora, y ahora con el boom de los podcasts, hay producciones de creación sonora súper interesantes. Para muchas personas, digamos, les parece un ámbito medio loco, ¿no? Porque son sonidos que te pueden llevar a algún espacio, algunos que uno no le entiende su construcción, pero es un desarrollo, digamos, acústico, donde se trabajan exclusivamente los sonidos, ¿no? Que es un ámbito también en el que nosotros nos podemos desarrollar, ¿ya? Y que de eso también les voy a traer algunos ejemplos. Ahora, el sonido también, fíjense, tiene que ver obviamente con la fonética, ¿no? Como la rama de la lingüística especializada en la comunicación oral. Y por eso también es importante vincularla, ¿no? A nuestro taller. Es decir, que yo tengo que aprender a trabajar mi voz, ¿ya? Y a darle las pausas, a realmente que se entienda, ¿no? Hay lastimosamente ámbitos en los que nosotros no, ni siquiera nos damos cuenta de que nuestra voz no se escucha, ¿no? Cuando entramos a un espacio público, cuando estamos en un grupo, cuando estábamos presencialmente en estos espacios, muchas veces, si no éramos nosotros, hemos tenido que escuchar, ¿no es cierto? Una voz súper bajita, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que aprender a educar, a que nuestra voz, primero, la escuchemos nosotros, y segundo, a que esa voz se escuche, pero no solamente se escuche, ¿no? O sea, sino que realmente pueda comunicar, que esa es la intención que tenemos para este proceso. Entonces, estamos diciendo que la acústica estudia los sonidos como una parte de la física. Y otro concepto que me interesa también que ustedes lo manejen y lo tengan muy claro a lo largo de este taller es qué es un decibelio, ¿no? Va a ser la unidad de medida mínima del sonido y que permite además medirlo, ¿no? Cuando nos toca cuidar el oído, ¿no? Tenemos que saber medir los decibelios, ¿ya? Porque hay un nivel donde nosotros podemos soportar los sonidos y hay un nivel que se llama saturación de sonidos que nos afectan, ¿no? Y hay un umbral del dolor que es el extremo más grande en el que nosotros podemos escuchar, ¿ya? Entonces, algo muy importante que yo quiero que ustedes se graben es que nuestros oídos sienten, no solamente escuchan, ¿no? Sino, como decía Daneley, nos da sensaciones, y esas sensaciones nos dan sentires, sentimientos, ¿ya? Ahora, ahí ustedes ven el nivel de intensidad de sonido, ¿no? Podemos captar nosotros, ¿no? Seres humanos, desde 10 decibeles hasta 160 decibeles. Ese es nuestro rango. Ahora, fíjense, ¿no? Tenemos el, esta medida gráfica y también de color que nos ubica
dónde podemos o dónde trabajamos con el sonido de forma adecuada, manejando un nivel de decibeles, digamos, el aconsejable, y que esto lo vamos a traducir también cuando estemos editando, ¿no es cierto?, nuestra producción sonora, tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, fíjense los decibelios que provocan cada uno de estos sonidos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en una biblioteca que, bueno, la biblioteca de la universidad que no está todavía abierta o que creo que solamente te dan ahora el libro en la puerta, podemos, que es, si nos ponemos imaginariamente, nos introducimos a una biblioteca, no hay mucho sonido, ¿no? Entonces hay un promedio de 20 decibelios, ¿no? Una aspiradora sube ya a 70, ¿no? Y una perforadora eléctrica, esta de que ya un poquito nos molesta, ¿no? Igual que el tráfico, fíjense, están entre 90 y 100 decibelios. Y lo que les decía, ¿no? De 140 a 160 decibelios es el margen del umbral del dolor, es decir, que es el extremo por el cual nosotros vamos a poner límite, ¿no? Es decir, cuando ya sufre nuestro sentido del oído, ¿ya? Ahora, como les digo, esto es importante que nosotros sepamos manejar a nivel sonoro. ¿Por qué razón? Porque también los tiempos de exposición van a afectar, ¿ya? ¿Cuál es el rango normal o adecuado de escucha para nosotros como seres humanos? Entre 60 a 80 decibelios, ¿no? Decibeles. Y eso tiene que ver también con la recepción, con la percepción, la atención. Y como les voy a mostrar más adelante, si llegamos ahora o la próxima clase, cómo físicamente nosotros podemos ir desgastando las células de escucha del oído, ¿ya? Entonces, tenemos que ir considerando estos elementos que son fundamentales a la hora de trabajar con el sonido, que es lo que nos va a tocar hacer a nosotros, ¿ya? Entonces, fíjense, ¿no? Para proteger el oído, tengo que, si escucho 80 decibelios, son 8 horas al día, ¿ya? Y fíjense, se incrementa, hay una relación, digamos, entre el incremento del decibelio. El incremento del decibelio y el decremento o la reducción del tiempo de exposición que tenemos que estar con el sonido, ¿no? Es decir, que a mayor volumen, ¿no es cierto? O mayor cantidad de decibelios, voy a tener que exponerme menos a ese sonido, porque me va a dañar el sentido del oído, ¿ya? Entonces, fíjense, igual, la intensidad del oído, ¿no? Va a tener, tiene que ver con este semáforo, ¿ya? Un semáforo con el cual ustedes se tienen que relacionar, simpatizar y amigar, porque es también el fundamento para que nosotros vayamos viendo saturaciones del sonido, vayamos adecuando toda nuestra producción todos los editores de sonido también nos van a ir avisando cómo está trabajando esta intensidad de sonido, ¿no? Entonces, fíjense cuando íbamos a discotecas y bares, no sé si siguen yendo, espero que no,
porque es un espacio de contagio, hay unos letreros, ¿no es cierto?, que como que advierten, ¿no? En este lugar se emiten ¿no? sonidos más arriba de los 160 a 180 decibelios, ¿no? Entonces, y es una recomendación que se ha vuelto una resolución municipal de salud, ¿no? Entonces, justamente por estas razones, ¿no? Cuando estamos en el tema de dispositivos personales, bueno, esta es una legislación europea que aquí no la tenemos. Ellos regulan a 100 decibelios. ¿Por qué razón? Por la cantidad de accidentes que se han generado. Ahora hay dispositivos, estos los AirPods, que incluso, ¿no es cierto?, puedes poner en modo caminata y según eso se define si vas si se puede o no escuchar el audio, ¿no? Estoy en clases, te llamo luego. Te llamo luego. Entonces, perdón, la idea es que nosotros responsablemente no solamente nos expongamos a los sonidos, sino que al momento de crear los sonidos, también manejemos estos conceptos que son importantes, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Cuando alguien nos dice te quiero susurrándonos al oído, ¿no es cierto? Está entre 30 a 80 decibelios, ¿no? Y en un estudio de grabación estaríamos en línea verde, ¿no? Y así vamos incrementando hasta que llegamos a un patio de recreo, ¿no es cierto? Donde hemos visto que hay gente de voces. Por ejemplo, a ver, si nos vamos a la terminal de buses, ahí estaríamos entre 70 a 100 decibelios, ¿no? Ahora, si viene un voceador o una voceadora que está vendiendo pasajes a Oruro, ahí ya se nos eleva, ¿no? Y nos daña, porque hay un grito exasperado, ¿no? De sale a Oruro. Y las discotecas que van saturando el sonido. Ahora, eso es decir, es el ámbito en el umbral de sonido, ¿no es cierto? Y esto satura. Ahora, vamos a retomar este tema y se van a acordar por, por qué razón, ¿no? Y eso lo vamos a dejar así en, ¿cómo se llama? en, eh, para tener continuidad, en suspenso, esa es la palabra. ¿Por qué recomendamos que las producciones sonoras, cualquier sea su tipo, tengan se normalicen a 120 decibelios? Eso les invito también a ir investigando, ¿no? En producción de cualquier producto sonoro. Ahora bien, nuestros oídos sienten, señores y señoras, chicos y chicas, compañeros y compañeras, son sensibles a los sonidos, ¿ya? Perciben, como hemos visto, una gama amplia de sonidos. Por lo tanto, toca cuidar el oído, ¿no? Eso significa que tenemos que evitar que llegue a un umbral del dolor más de 160 decibeles o entre 140 y 160, ¿no? Entonces, ustedes que están acostumbrados y acostumbradas a colocarse los AirPods, los headphones, los auriculares en los oídos, regulen el volumen. Los últimos dispositivos, ¿no? Les dicen, les marcan un límite, les dicen, pasa este límite y puede perjudicarle, ¿no? Hay otros que te regulan porque han generado muchos accidentes, entonces tienen para exteriores, ¿no? Para cuando estés caminando por la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, un poco para graficar este ámbito sonoro, a ver, aquí está.
voy a hacerles, vamos a escuchar ¿dónde está? Un ejemplo, ¿ya? Para esta primera parte. Bueno, en realidad varios ejemplos, ¿ya? A ver, ustedes me dirán, tengo que volver aquí. Voy a subir un poquito el volumen. Listo. Vamos a ir a escuchar este sonido, por favor. ¿Lo han percibido? Sí, dicen. Sí, sí, listen. ¿Qué era? Sí, licenciado. Era la lluvia. Ya, la lluvia, ¿qué más? ¿Quién me dice qué más? Era el movimiento de las ramas de los árboles. Ya, ¿qué más? ¿Quién ha escuchado otra cosa? Era la caída de la hoja de un árbol, ¿no? Entonces, fíjense cómo los sonidos y el volumen, la intensidad del sonido es muy importante, ¿no? Entonces, eso es lo que decíamos, ¿no? Hay sonidos que para nosotros pueden ser muy confusos, ¿no? Pero, o sea, si nos ponemos en la misma escena, digamos, imaginariamente igual en ese bosque, nosotros vamos a tener que necesitar una proximidad con esa hoja que cae en relación a un perro, por ejemplo, ¿no? El perro va a tener mucha mayor percepción. Vámonos a otro ejemplo. Está un poco lenta mi máquina. ¿Qué sonido era ese? De una Un carretera. avión. Un avión. Despegando un avión. Un avión despegando. Avión. ¿Alguien que no haya escuchado un avión? Bueno, licenciado, yo escuché la maquinaria de algunos, bueno, sí, la maquinaria de algunos instrumentos. Ya, eso es interesante, ¿no? Yo, Pero, licenciado, digamos, sí, adelante, Sergio. yo escuché como una excavadora que estaba perforando la tierra. Ya. Yo, Entonces, fíjense, licenciado, sí, dale, Alejandra. he escuchado como el sonido de un camión encender. Ya. Fíjense que también, bueno, ya una gran mayoría hemos tenido una percepción de que era un avión partiendo, pero fíjense cómo a partir del sonido se va construyendo también ciertas cosas, ¿no? Ahora, les invito a cerrar sus ojos, ¿no? Para que igual vayamos en esta línea, ¿no? De la importancia del sonido y la importancia de la construcción que podemos darle a
esto, lo que yo les decía, ¿no es cierto? Que nuestros oídos sienten, ¿no? Entonces, vamos a hacer ese ejercicio. Cierren sus ojos. Lo bueno, perdón, lo bueno es que nadie les está mirando en este momento. Están solas y solos en el, en el dormitorio, en la sala, en el comedor, en un escritorio. ¿Qué han sentido con ese sonido? ¿Quién quiere compartir? La ropa, Lick, la ropa. Ya está bien. La ropa se mojaba. Ya, ¿qué más? ¿Qué más han sentido? Que se cae el cielo, Ah, dicen, una granizada. una llovizna, pero yo sentí también que era como el televisor cuando está en estática, o sea, eso está en una parte de la lluvia, o sea, chocando fuerte, aparte otro sonido. Ya, o sea, has relacionado, además de la lluvia, la desconexión de la tele. Sí, licenciado, esos dos. Ya, súper. Carlos Eduardo nos dice, lluvia, calma, relajación. Fíjense, ¿no? Es decir, que nosotros no solamente distinguimos el sonido, Carlos Eduardo nos está dando eso, ¿no es cierto? También lo relacionamos a un estado, ¿ya? Felipe se duchaba, para Heber era necesario una cobija y un chocolate. Uy, a esta hora, súper bien. Buena sugerencia. Vuelvan a cerrar los ojos, por favor, y abran el sentido del oído. Y vámonos a ver con esto. No dejen de cerrar sus ojitos. Voy a colocar aquí, voy acá. When you feel so tired but you can't sleep, stuck in reverse, and the tears falling down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Sigamos, por favor. Vamos con una última para no cansarnos.
Solo que tengo que hacer esto otra vez. ¿Dónde estás? Aquí estás. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. Ahora, cuéntenme, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el sonido? Mariela, sí es Coldplay Fiction. Wilson nos dice, gracias Wilson por compartir, me sentí enamorado, melancólico, con muchos recuerdos y sentado en mi habitación con una taza de café. Gracias Wilson, ¿no? Entonces, fíjense, el conjunto de sonidos, ¿no? Nos pueden llevar a ese ámbito, ¿no? Y esa es la posibilidad que nosotros vamos a tener a lo largo de este año para generar también todas estas sensaciones. Sergio, ¿querías decir algo? Sigo leyendo. Abraham, después de la lluvia, más estas canciones, me dio sueño. Te hemos relajado. Fíjense No, que... licenciado, casi lo mismo que los compañeros, que esto. Ya, súper Sergio, gracias. Ahora, son, fíjense, estados de ánimo y también acciones que nos pueden hacer o nos pueden llevar los sonidos, ¿no? Y eso es lo bueno o lo interesante y lo fascinante en el ámbito de la comunicación. Es decir, que yo puedo hacer algo a partir solamente de sonidos, ¿no? Puedo provocar sueño, cansancio u otras cosas también, ¿no? Hebert, de la nada sentí a mi compañera a mi lado y abracé al vacío, ¿no? Entonces igual, ¿no? Tiene que ver con situaciones, con encuentros, con desencuentros. Carlos Eduardo, sentimiento de paz mental y calma en el alma, ¿no? Ronald, me estresa, ¿no? Era más cargado, ¿no? Es claro, depende, o sea, y fíjense cómo un sonido, un conjunto de sonidos pueden ser interpretados de diferente forma, ¿no? Entonces, por eso también yo tengo que tratar de desarrollar un manejo sonoro adecuado para que lo que yo quiera también, o sea, lo que yo quiera comunicar a través de sonidos, la gente también lo entienda, ¿ya? Y ese ejercicio lo vamos a hacer con una historia de sonidos también, ¿ya? Felipe, la primera canción me estresó, pero las dos últimas súper relax. Claro, también tiene que ver, en este caso, o sea, el sonido está en las tres canciones, es música, ¿no? Entonces ahí ya también el concepto varía un poquito. Elsa, la lluvia me trajo paz, las músicas me puso melancólica. Exactamente, ¿no? O sea, cómo puedo yo jugar con todo este tipo de sensaciones, de emociones, desde un programa de radio, desde una cuña, ¿no? Fíjense, no hemos tenido una programación muy larga, o sea, pensando en lo sonoro, son fragmentos de tiempo, ¿no? Inclusive un efecto de sonido a mí me puede dar una significación, ¿no? Me puede poner nervioso, me puede estresar, me puede tranquilizar o me puede hacer dar sueño, ¿no? Que son todas esas sensaciones que se han
un poquito entremezclado. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Vuelvo a ustedes. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sí, Liz, en una puntualización, entonces, para hacer producción radiofónica, nuestro máximo deberían ser 120 decibeles. Sí, sí, exactamente, Osvaldo, ¿no? O sea, y ahí, bueno, como les decía, no vamos a dejar en suspenso por qué todas las producciones están a 120 y eso indaguen, ¿por qué razón? Porque lo que nosotros podemos tolerar, hemos visto el ámbito, digamos, de medida de sonido, que es el decibelio, o el decibel, perdón, es entre 60 y 80 por entre 10 horas, digamos, ¿no? Pero ahí tiene que ver un tema de calidad, ¿no? Entonces, eso tenemos que verlo bien. Pero ya al manejar, ¿no? El tema fundamentalmente del sentido de la comprensión en relación al umbral del dolor, ¿no? Del sentido exclusivamente del oído, es ese criterio el que tenemos que ir manejando, Osvaldo. Muchas gracias, Licen. No, un placer. Y bueno, tú tienes que saber, ¿no? Nuestro sistema de audio tolera un máximo de 120. Sí, Wilson, sí, eso es evidente. Entonces, y hay una gran diferencia, ¿no? No sé si les ha pasado, por ejemplo, en una, que no tanto en una discoteca, en una fiesta, en una casa, donde los bajos, por ejemplo, retumban hay una vibración durísima con las ventanas, ¿no? O sea, y esa es una saturación. Y por mucho tiempo, si estás sobrio, es insoportable, ¿no? Entonces, ahí también es una medida, pues, para quien hace, por ejemplo, un DJ tiene que también ver cómo puede aislar el sonido, cómo adecuar el ámbito. Y eso también nos sirve mucho, ¿no? Cuando yo trabajo, por ejemplo, en una radio, no sé, mediana, tengo recursos, pero de repente, por X o Z razones, nos toca irnos al campo y me encuentro en una radio comunitaria, ¿no? Y que a veces toca, ¿no? Yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, de estar en Radio Santa Clara por temas laborales, ¿no? Está ubicada en Sorata y hice algunas cosas, ¿no? También en Cairoma, en la radio de Cairoma, en Cochabamba, también en Carrasco, en la radio Yurak Molino, ¿no? Me he podido involucrar donde no tenías el estudio totalmente aislado, no había ni siquiera cajitas de huevo, ¿no? Entonces ahí tenías que ir estableciendo esas medidas, ¿no? Y muchas veces sin ningún tipo de medidor, ¿no? Ahora la maravilla de la tecnología es que te da grandes posibilidades para manejar este tema. Listo. ¿No hay más? ¿Alguna consulta, alguna sugerencia, algún comentario? También es bueno aprovechar quienes están en el ámbito ya radiofónico. Avanzamos entonces. A ver, yo quiero también agendar elementos importantes, ¿no? O sea, que son básicamente las características y las cualidades, ¿no? Del sonido. Entonces, una de ellas es la frecuencia, ¿no? La frecuencia, básicamente, y es algo ilustrativo el gráfico que tienen debajo de las letras, ¿no es cierto?, es el número de vibraciones completas por segundo que efectúa una fuente de sonido. Por ejemplo, una guitarra, un tambor, cuando aplaudimos, cuando hablamos, ¿no es cierto? Esas es una fuente de sonido, ¿no? Y fíjense, las vibraciones van a ser diferentes por el tiempo, ¿ya? Entonces, aquí es una precisión interesante, ¿no? Para que una persona, es decir, cualquiera de nosotros, pueda escuchar la frecuencia,
tiene que estar medida entre 20 y a 20.000 hercios o hertz, que es por lo que se mide la frecuencia, ¿ya? Entonces, eso es importante tenerlo claro, ¿ya? Como una característica del sonido. Otra característica es la amplitud y la longitud de onda, ¿ya? La amplitud tiene que ver con la intensidad, el volumen, la potencia acústica, ¿no? Dentro del manejo del sonido, ¿ya? Ahora, fíjense en el gráfico, igual, ¿cómo mido la amplitud? De arriba a abajo. Licenciado, Sí, disculpe, adelante. no estamos viendo las diapositivas. Ah, ya, gracias. Entonces estoy aquí Compartir la pantalla, Liz. en un monólogo. Gracias. Uy, cancelo. Entonces, así no vale, ¿no? Para que se ubiquen. Ya, gracias. Entonces, aquí, volvemos. Es lo que les decía. ¿Ya? Primero la frecuencia, ¿no? Entonces, fíjense, aquí, según la fuente de sonido, aquí hay una fuente de sonido que puede ser, no sé, un tambor, una guitarra, hemos dicho, nuestra propia voz, o mi voz en este momento, ¿no es cierto? Y el tiempo va a determinar el número de vibraciones, que pueden ser, por ejemplo, fíjense, el gráfico me está mostrando bajas frecuencias, ¿no? Que tienen un aire, un espacio al generarse, y unas altas frecuencias, ¿ya? Ahora, las frecuencias estamos diciendo que se miden por hercios o también denominados hertz, ¿no? Lo que les decía, la amplitud, la intensidad o el volumen, ¿no? Por lo tanto, tengo aquí los dos elementos, ¿no? Tengo la amplitud que mido de arriba a abajo, ¿no? Cuanto más alta sube mi onda, por lo tanto va a tener mayor volumen, mi amplitud, ¿no? Va a tener mayor intensidad. Y la longitud de onda es la distancia que recorre una onda en un periodo de oscilación o en el tiempo, ¿no ve? Entonces yo mido la distancia, que es esta, y la distancia entre las ondas también, en este caso, ¿no es cierto? En lo que es la producción radiofónica, también va a ser un elemento que me va a permitir comunicar. Por eso es importante que manejemos estas características del sonido. Y por lo tanto, lo que queremos, sobre todo, compañeros, compañeras, chicos y chicas, es que las voces de ustedes tengan una potencia acústica, es decir, que no me griten, ¿no? Sino que encontremos una medida en la cual podamos escucharlas adecuadamente, ¿ya? Sobre todo sus voces. Entonces, en la potencia acústica vamos a medirla en vatios y dependen directamente de la amplitud de la onda, ¿ya? El espectro de frecuencia tiene que ver cómo se distribuye la amplitud acústica, ¿no es cierto?, en la frecuencia. Entonces, por ejemplo, aquí está, es la frecuencia, el espectro de frecuencia de un órgano, ¿no? Entonces, y aquí la medida de 20 a 20.000 va a ser la frecuencia, ¿no? Entonces, fíjense cómo va generándose la vibración acústica, ¿no? Y ese conjunto de vibraciones me va a dar el espectro. Por ejemplo, cuando quienes han hecho edición, ¿no es cierto?, nos aparece la voz o lo que grabamos, un efecto de sonido, arpegios musicales o una canción, nos da un espectro de sonido, de frecuencia, ¿no?, que la grafica acá. Ahora, aquí no está medido por frecuencia, sino está medido por tiempo, ¿no? Por ejemplo, este audio comienza en el segundo 0 y
se va casi hasta el minuto 2, ¿no? Entonces yo lo puedo medir por tiempo o por frecuencia para medir mi espectro, ¿ya? Y también aquí tengo, ¿no? Mi amplitud, mi intensidad, mi volumen y la longitud de onda, que va a ser diferente, ¿no? Y eso, digamos que también nos sirve a una introducción de lo que vamos a ir viendo, lo que sucede cuando uno tiene que educar el oído, ¿ya? Entonces, una característica, pero también una cualidad del sonido es lo que acabamos de ver, ¿no? La fuerza que se percibe el sonido, el volumen, la intensidad, ¿no? Y que nos va a diferenciar en sonidos fuertes y en sonidos débiles. Entonces, ¿no? Hemos dicho, ¿dónde está mi flechita? Que la amplitud se mide de arriba abajo, ¿ya? Cuando el sonido es más fuerte, es más amplio, ¿no? Entonces, fíjense, aquí un sonido intenso, un sonido fuerte, tiene una amplitud más larga, más alta, ¿no? En cambio, un sonido débil tiene una amplitud pequeñita. A ver, un ejemplo, vámonos a un ejemplo sonoro. ¿Dónde está? Aquí. Vamos. Espero que se vea también la pantalla para que veamos la vibración y cómo se registra la onda, ¿ya? To 20 kilohertz in 5, 4, 3, 2, 1. Se escuchó, ¿no? Sí, licenciado. Entonces, gracias. Entonces, ahí hemos podido escuchar cómo la onda, ¿no? Va creciendo, la amplitud va creciendo y la longitud se va reduciendo cuando el sonido es más intenso. Ahora vámonos a un sonido débil. ¿Se escuchó? Sí, se escuchó. Realmente era débil, ¿no? Entonces, igual, en el ámbito, en la radio, en la producción radiofónica, tenemos que considerar esto de cómo vamos a ir manejando el sonido, ¿ya? Tanto para ámbitos, ¿cómo se llama?
de generación de recursos, ¿no? Sonoros, pero también dentro de una construcción de un discurso, ¿no? Narrativo en lo que es la radio, ¿no? Entonces, por eso el sonido es tan importante. Entonces, ¿qué otros elementos tenemos que tomar en cuenta en lo que es el sonido? Básicamente, la altura y la frecuencia, ¿no? Igual, va a depender la altura y la frecuencia del sonido por la vibración que tengan, lo que hemos dicho, ¿no? Y me van a diferenciar de un sonido grave, ¿no? Sonido grave, fíjense, tiene casi la misma amplitud que un sonido agudo, pero lo que se diferencia es la longitud, ¿no? Entre sonido grave y sonido agudo. Entonces, igual, vámonos a escuchar y a diferenciar cuál es un sonido grave y un sonido agudo. Sonido grave. Sonido agudo. Con Grammarly puedes escribir en inglés. No, ese no era. ¿Dónde está el sonido agudo? Ese es un sonido agudo. Ahora, los sonidos agudos son los que más llaman nuestra atención a nivel de la percepción sonora, ¿no? Por ejemplo, por esa razón, las alarmas, las ambulancias generan sonidos agudos. El llanto de un bebé, por ejemplo, o de una bebé, es también agudo, ¿no? Y justo nos llama mucho más la atención, ¿ya? Y finalmente, y para ir cerrando, la cualidad del sonido tiene que ver también con el timbre, ¿ya? Ahí comparto esto. Y el timbre, ¿no? Tiene que ver con los sonidos con igual intensidad y altura. Los sonidos agudos se debilitan en el aire más que los graves, ¿no? Las sirenas, lo que les decía, ¿no? Son sonidos graves y en algún caso también tienen y cobran mucho sentido. En relación a lo que es fundamentalmente trabajar la voz, ¿no? Articulada a todo lo que hemos visto, ¿no? Nos va a jugar mucha importancia el timbre, el tono y la intensidad, ¿ya? Es decir, que yo no voy a necesitar gritar para hacer una buena locución. Y también voy a ir desmitificando, ¿no? Hay una cultura todavía de esa voz impostada que me dice y me da un ritmo, pero
que me hace daño la garganta, ¿no? Entonces, o que yo quiero darle una característica, ¿no? Ahí, igual, como todo en la vida, uno puede elegir, o una puede elegir. Pero ¿qué suena mejor? ¿Una voz natural? ¿Una voz impostada? ¿Cómo puedo hacer el mantenimiento o el sostenimiento, por ejemplo, de esa intensidad, ¿no? Cuando imposto la voz, o sea, voy a tener caídas, ¿cómo me voy a escuchar, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser mi frecuencia, ¿no? De estas vibraciones que yo voy a generar, mi amplitud realmente va a ser algo atractivo, ¿no? Y fundamentalmente, ¿cómo eso, técnicamente, ¿no? Me sirve para si realmente yo soy agradable en lo que estoy hablando, ¿no? Si es que me voy a dedicar a la locución. Pero igual, si es que yo voy a hacer, no sé, una personificación, si es que yo solamente voy a leer un parlamento, ¿no es cierto? Entonces, hay diferentes potencialidades. Ahora, evidentemente, todos y todas vamos a trabajar la locución, pero tal vez mi voz o mi opción no sea solamente la locución, ¿no? Puedo hacer producción, puedo hacer prensa, puedo hacer dirección, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todos esos ámbitos los vamos a trabajar. Pero es importante que aunque no tenga un vozarrón como aquellos que me decía el narrador de Calimán, no sé si han escuchado, pero les voy a hacer escuchar. El narrador, por ejemplo, tenía una voz prodigiosa, ¿no? De esas que elegidas. Pero se pensaba que en una época de la radio que solamente esas voces estaban reservadas para la radio. Pero ahora no, ¿no? Ahora cualquier voz es importante en la radio, sobre todo cuando estamos hablando de libertad de expresión, de pluralidad y de un espacio ciudadano, ¿no? Como una radio pública. Así que no se preocupen si es que no tienen esa voz romántica, ronca, tanto mujeres u hombres. Podemos hacer, todos podemos, hasta yo puedo hacer radio. Hasta yo hice radio. Así que no hay límites para eso, ¿no? Entonces, mejor tener esa destreza desarrollada para enfrentar la vida profesional y el resto ya va a ser cómo yo me voy acomodando también profesionalmente a lo largo de mi actividad comunicacional. ¿Ya? Entonces, preguntas, dudas, sugerencias, algunos aportes que ustedes puedan mencionar también de la importancia del sonido en el mundo de la radio. Listen, otro tema que me parece muy recurrente es cuando, por ejemplo, hay personas que quieren llegar a esos estándares de voz, del locutor de voz grave, ¿no? Y para esto le aumentan en la frecuencia. La distorsión. ¿Perdón? Distorsión. Lo más que distorsión le suben en el ecualizador, le suben en las frecuencias bajas. Vale decir, entre 20 y... Bueno, desde cero, ¿no? Suben todo ese bloque hasta los 60 y un poquito más, con la intención de buscar una voz grave. Pero es importante también tomar en cuenta que la voz humana no alcanza a esas frecuencias, ¿no? Es más, lo recomendable siempre me decían que era a partir, digamos, de los 60, 50, eliminar todo eso, de 0 a 50 Hz, porque era simplemente ruido, ¿no? Que la voz simplemente cuando le aumentas volumen en esas frecuencias, genera ruido simplemente. Entonces, creo que es importante eso tomarlo en cuenta también. Y lo otro, no aumentarle demasiado también por encima de los 20 kHz, igual es muy... lastima el oído. Y hay gente que le aumenta hasta arriba. Y ni siquiera porque suene bien, sino porque les dijeron que eso va a hacer que se suene un poco más, o suene un poco más agradable. Entonces creo que habría que tomarlo en cuenta, ¿no? Sí, a ver, tecnológicamente ahora, gracias Osvaldo, valoro bastante lo que dices, porque nos va aclarando todo, ¿no? A ver,
Tecnológicamente ahora incluso hay, es como, no es iTunes, es AudioTune, o sea, tú puedes grabar tu voz o hablar y te modifica, ¿no? O sea, te sube a unos niveles, digamos, que no saturas, pero que llega, o sea, son vozarrones, y hay muchos cantantes, sobre todo los amantes del reggaetón, son quienes, o sea, los cantantes, digamos, utilizan estos recursos justamente para ir limpiando, ¿no? Tienes también la distorsión, que puedes ir colocando reverberaciones, ¿no? O sea, si te dedicas, digamos, a un ámbito musical, puedes utilizar ese recurso. Y lo que tú bien dices, ¿no? O sea, puedo subir la frecuencia, ¿no? Para ver, y claro, erróneamente pensar que mi intensidad o la amplitud de esa vibración que provoque mi voz mejore, ¿no? Y eso es importante que lo experimentemos, ¿no? Alguien aquí en la sala puede estar diciendo, pucha, pero ¿qué es eso, no? ¿De qué están hablando y cómo se come eso? Hay que experimentar, ¿no? Vamos a tener, como les decía, pueden bajarse aplicaciones en el celular, el Audacity, el Lexus Editor, en la computadora también. El Audacity puede estar en el Vegas, el SoundForce, ¿no? Cualquier recurso que podemos ir también ensayando y grabando, ¿no? Y cómo esas modificaciones ustedes tienen que escuchar, ¿no? Entonces, eso, Osvaldo, eso es muy importante. ¿Cómo voy a yo saber si está mejorando o empeorando mi voz? Escuchándome, ¿ya? Es un principio y una tarea permanente que ustedes van a hacer de escuchar la voz o su voz. Muchas veces, y es porque vivimos en un mundo que no le da mucha importancia a lo sonoro, ¿no? No nos escuchamos. Entonces, a ver, hagamos de ahora en adelante el ejercicio de escuchar lo que yo digo. Primero, se escucha lo que digo y después es importante o cómo lo digo, ¿no? Eso también es lo que vamos a trabajar, ¿no? O sea, no solamente porque puedo tener una voz, como les he dicho, preciosa, pero lo que digo no va a cobrar sentido, ¿no? Entonces, eso tenemos que irnos acostumbrando, ¿no? Entonces, como les decía, muchas veces nos preocupamos por la voz y nos olvidamos en el contenido que podemos expresar, ¿no? Entonces, tenemos que ir trabajando esos elementos, ¿ya? Y como les digo, primero nos escuchamos, ¿no? Y después igual cuando estamos editando, cuando estamos grabando, es importante ir eliminando, lo que bien decías Osvaldo, ruidos, saturaciones, ¿no? O sea, ver en qué momento yo voy a utilizar una voz limpia, ¿no? ¿Y para qué? Eso va a depender del formato, va a depender del mensaje, de muchos elementos, ¿no? Y eso lo tengo que tomar también muy en cuenta. ¿Alguna consulta, pregunta, comentario, aporte, por favor? Todo es bienvenido. 63 almas en silencio. Esto es peor que la lluvia, el silencio. Nada, todo ha estado sospechosamente claro. A ver. Súper claro, dicen. Gracias, Ronald. Aquí no he escrito, todo claro. Ya, gracias. Sí. Carlos Eduardo. Todo claro, licenciado. Gracias, Felipe. Herbert también. Ok. Ya están de pena porque es compadres, ¿no? Pero compadres recién comienza, a mí me han dicho a las 10, así que no se preocupen. Entonces, a ver, la idea es que vayamos profundizando estos elementos.
He buscado, bueno, tengo algunas sugerencias, se las voy a colocar del tema de sonido, pero algo fácil, digerible, que ustedes van a poder leer, se los voy a enviar. Son un primer texto, es un capítulo que estoy no robándole, ojo, sino prestándome de un manual técnico de la radio de Chile, la Radio Nacional de Chile, que en 7 paginitas, ¿no? Resume lo que es el sonido. Entonces, ese texto, para que ustedes puedan profundizarlo aprovechando el fin de semana, se los voy a pasar. Y también tengo un texto que es de México, que data es antiguito, es, a ver, del año creo 88. Es del, sí, exactamente, es del 88, pero que nos da pie para ir articulando todo lo que hemos dicho, ¿no? Para un poquito romper también con lecturas clásicas, sino que ampliemos también, que titula El sonido de la radio, ¿ya? Que es un ensayo teórico práctico sobre la producción radiofónica. Entonces, aquí se habla también de los conceptos del sonido y se va articulando a todo lo que es la producción sonora, ¿no? Entonces, me parece interesante la lectura para quienes puedan y estén interesados, interesadas en darle más vueltas a lo que acabamos de ver y de conversar. Entonces, para que también tengan elementos, como se dice, para argumentar y para profundizar. ¿Listo? Entonces, esos inmediatamente ahora se los voy a colocar. Nuestro espacio virtual, nuestro Classroom, lo voy a trabajar el fin de semana, así que el fin de semana les voy a pasar el enlace también para que ustedes puedan acceder a el Classroom, que básicamente va a ser el espacio donde vamos a ir colgando también nuestro material, pero sobre todo donde vamos a hacer el seguimiento de los trabajos que ustedes vayan enviando y también de las evaluaciones que vayan consiguiendo, digamos, en cada una de las puntuaciones que tengamos, ¿ya? Entonces, eso de mi parte, yo con esto cerraría, administrando así de forma adecuada los tiempos en los que hemos quedado. Para quienes se han sumado al taller, bienvenidos y bienvenidas. Ya tenemos también a nuestros delegados y a nuestras delegadas, bueno, en realidad nuestra delegada y nuestro delegado, que es Carla Andrea Sarsuri, y también nuestro delegado, que es Osvaldo Zavala, que son los compañeros, el compañero y la compañera que han sido elegidos democráticamente por todo el curso. También hemos quedado de que Jorge Luis y Rudy nos van a acompañar en algunas actividades que vayamos realizando, así que tenemos un equipo interesante que les va a representar. No se preocupen, vamos a ir integrando a todos y todas en equipos, ¿no? Para que realmente, digamos, el peso de la representación no caiga solamente en nuestros delegadas y delegados, sino que también nos vayamos involucrando, ¿no? Las personas también que obviamente estén interesadas en responsabilizarse o corresponsabilizarse de algunos productos que ya los hemos comentado. A lo largo de las semanas también vamos a ir haciendo un recordelis de nuestros avances, de nuestros productos y nada. Eso de mi parte, nuevamente les lanzo la posibilidad de que ustedes me digan alguna pregunta, puedan escribir. Ya empezará el show, dice Ronald. No sé cómo será el show de los compadres.
No sé, no hay nada en el chat. No sé si alguien tiene algo que decir. 5, 4, 3, 2, 1. Pelota quemada. Bueno, gracias, Jorge Luis. Sí, el silencio también comunica. Entonces, nada, un placer, chicos, chicas, compañeros, compañeras. Nos veríamos el próximo martes a la misma hora por el mismo canal. Yo les voy a pasar el enlace y eso, Ronald, si es que salen a compadrear, solo si se han vacunado y por favor no se expongan, ¿ya? Seguimos en pandemia. Muchas gracias y nos vemos hasta el siguiente martes, que todavía no es de challa, ¿no ve? Así que nos encontramos. Mucha suerte, descansen y espero que ya este inicio del camino académico haya comenzado con las clases bien. ¿Ya? Un fuerte abrazo. Gracias, licenciado. Hasta el martes. Gracias, Lick. Chao. Hasta el martes, dice.